gusto saludarles, jóvenes, y poder compartir con ustedes estos temas que estaremos viendo a grandes rasgos del curso de seguridad vial. El tema de hoy se llama factores de riesgo y lo trataremos de abordar desde dos aspectos, uno teórico y uno práctico. Los veremos muy ampliamente, a rasgos muy generales, y en esperas de que cuando retomemos clases pues ya podamos ampliar a detalle cada uno de los temas. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Antes de comenzar vamos a tener que definir este tema sobre qué es un riesgo. Cuando hablamos de riesgo, pues vamos a entender de que es un sinónimo de peligro. Pues entonces este tema de riesgo pues solemos utilizarlo cuando hay algún peligro o algo negativo, o tenemos la noción de que algo malo pueda suceder. Cuando hablamos de riesgo no podemos dejar de un lado la palabra vulnerabilidad. O sea, el riesgo está muy vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la factibilidad del perjuicio o daño. Entonces, no podemos hablar de riesgo sin peligro, y en otras palabras podemos resumir de que peligro es una causa del riesgo, ¿sí? No puede haber riesgo sin un peligro, ya que el riesgo es el efecto del peligro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un factor de riesgo, vamos a entender que puede ser aquel rasgo, cualquier característica o exposición de cualquier individuo, en este caso cualquier usuario de la vía pública, que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, ¿sí? Entonces, un factor de riesgo va a ser algo específico, algo que tiene sus propias características, que hace que aumente la probabilidad de que una persona pueda estar en peligro de sufrir algún riesgo. A esto le llamaremos factor de riesgo, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de factores de riesgo vamos a entender que tenemos una diversidad de factores de riesgo. Entre ellos vamos a ver que tenemos el factor velocidad, tenemos el factor alcohol, el uso de celular, distractores y entre otros la no utilización de dispositivos de seguridad pasivos, ¿sí? Serían como que los 5 factores de riesgo principales o que se ve con mayor involucramiento en un hecho de tránsito. Entonces, el primer factor de riesgo que miraremos o que abordaremos será el de velocidad. Cuando hablamos de velocidad vamos a entender todos los contras que tiene cuando hablamos de un exceso de velocidad, ¿sí? Entonces, el factor de riesgo velocidad está vinculado a todos esos excesos de velocidad o a esas velocidades inadecuadas con los que se pueden conducir los usuarios de la vía pública, ¿no? Pues el exceso de velocidad pues tiene diferentes efectos, no en el vehículo, en su entorno, sino también en el factor humano, ¿sí? Disminuye el ángulo de visión del conductor, dificulta el que pueda maniobrar en cualquier peligro inminente que pueda tener o a cualquier imprevisto, pues disminuye ese tiempo de reacción, aumenta las distancias de frenado y por consiguiente aumenta las distancias de detención. Esto lo vamos a ver más adelante y la parte práctica será relacionada a este tema. Y aumenta la probabilidad de que usted pueda sufrir pues alguna lesión o la muerte. A esto, cuando hablamos del primer elemento que perjudica al conductor, vamos a ver lo que es la visión de túnel. Pues todos tenemos una visión periférica como seres humanos de 180 grados. Y lo que sucede es que cuando nosotros aumentamos esta velocidad, pues la visión de túnel se va reduciendo. Aquí podemos deducir lo siguiente, que a mayor velocidad o a más velocidad, menos visión se va a tener. La visión central se va a ir haciendo más pequeño y por consiguiente vamos a tener cierta parte
de visión o de elementos externos al vehículo que no van a ser visibles para el conductor, ¿sí? Hay diferentes tablas que nos dicen los ángulos de visión. Como les repetía, vamos a entender de que a mayor velocidad, menor ángulo de visión. Por ejemplo, si tenemos a un conductor que circula por una vía pública a 65 kilómetros por hora, su ángulo de visión es de 70 grados. A 100 kilómetros su ángulo de visión es 42, a 130 kilómetros el ángulo de visión es 30, etcétera, etcétera. Esto quiere decir de que a mayor cantidad de velocidad, menor es el ángulo de visión. Pues esto afecta inminentemente cuando sucede un hecho de tránsito, pues afecta la gravedad o de la colisión o del choque, ¿sí? Se hace más aparatoso, hay mayor probabilidad de que los usuarios, tanto internos como externos de un vehículo, puedan sufrir pues, lesiones o la muerte. El cerebro necesita mayor tiempo para procesar la información que se recibe y poder responder adecuadamente. La velocidad se debe adaptar entonces a las necesidades del tránsito, a una conducción segura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo libre una carretera, una calle o una avenida, yo debo conducirme de una forma adecuada a ese entorno o a esa situación de que la vía pública está desarrollada, ¿sí? A una velocidad segura. No debo de exceder los límites de velocidad solamente porque una calle o una vía pública está libre, ¿sí? Aquí comenzamos a ver tres aspectos bien importantes. Uno es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción, como lo hemos estado viendo en el salón de clases, hemos dicho que el tiempo de reacción del cerebro en condiciones al 100% con todas sus capacidades físicas y mentales, o sea, todas las capacidades volitivas del conductor, sucede el tiempo de reacción en 0.76 o 0.80 centésimas de segundo, ¿sí? Depende del estudio que ustedes consulten, pues así es el resultado que tenemos. Pero por lo general es 0.76 o 0.80. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo que necesita para reaccionar un conductor ante un inminente riesgo o peligro no llega ni a un segundo para poder reaccionar. O sea, la respuesta sensorial es rapidísima. Pero si yo voy a excesiva velocidad, este tiempo se agranda. O sea, a mayor velocidad el tiempo de reacción va a ser mayor de igual forma. Aquí podemos establecer cómo funciona en 6 simples pasos, cómo funciona el tiempo de reacción. En el primer paso vamos a tener una respuesta sensorial, ¿no? En este caso vamos a utilizar el sentido de la vista y en el ejemplo vamos a utilizar de que la persona va a responder a una luz roja de un vehículo que circula enfrente de nosotros, ¿sí? En primero la retina va a quedar impresionada por esa luz roja y va a que alguien o algo presionó pues un freno que activó una luz. Segundo paso, el nervio óptico por parte de la retina envía esta información al cerebro para que sea procesada. El cerebro analiza esta información y toma una decisión de frenar o comenzar a disminuir la velocidad. Esta orden pues es transmitida por todos los nervios motores y llega a los músculos de la pierna. Aquí inclusive podríamos agregar de que si fuera un vehículo mecánico comienza otra orden al pie izquierdo donde se puede comenzar a presionar el pedal del clutch y la mano derecha a poder comenzar a compresionar el vehículo disminuyendo la velocidad, ¿sí? Pero en este caso vamos a decir de que la única orden que se dio la de comenzar a disminuir la velocidad moviendo la pierna derecha. Los músculos entonces se van a contraer, se desplazan para colocarlo sobre el pedal del freno y como último paso vamos a comenzar a generar una presión sobre este pedal que transmite esa fuerza
hacia los frenos para que las ruedas comiencen a disminuir la velocidad de un motor. Entonces todo esto yo lo debo de comenzar a procesar en 0.76 centésimas de segundo, ¿sí? Para también poder continuar, vamos a ver que tengo una distancia, ¿sí? Si yo tengo un tiempo de reacción, voy a tener una distancia, porque en lo que yo reacciono a este peligro voy a tener un cierto tramo de vía pública que sigo recorriendo, ¿sí? Todo esto va a depender, del estado de atención en el que el conductor conduce este vehículo, si ha bebido bebidas alcohólicas, valga la redundancia, o ingerido bebidas alcohólicas y o fermentadas, la edad del conductor, el estado físico, o sea, cuál es su estado de salud. Cuando hablemos aquí también podemos incluir lo que habíamos discutido en clase, que son las drogas, inclusive las legales, no solo ilegales, las que pueden afectar este tiempo de reacción. La pericia o la experiencia con la que cuente el conductor, o sea, el tiempo no de tener una licencia, sino el tiempo con el que él ya conoce el vehículo, conoce la ruta y el tiempo de experiencia de conducir un vehículo en sí. Las condiciones de visibilidad, es de día, es de noche, hay neblina, hay demasiada luz y mi vista ya no es la misma, entonces tengo que utilizar lentes oscuros, en fin. O la otra cosa que sucede muchas veces, y esto principalmente con los vehículos de transporte de mercancías, es el cansancio y el sueño debido a las grandes jornadas que ellos tienen. Aquí podríamos incluir determinada cuenta, pues inclusive a los conductores de transporte colectivo. Y vamos a tener la distancia de frenado, que va a ser el tiempo que transcurre entre el momento en que comenzamos o inician a activarse los frenos y el instante en el que el vehículo se va a detener. Entonces los tiempos de frenado van a depender de la velocidad a la que se circule en determinada vía pública, ¿sí? Aquí podemos ver de que va relacionar también los tres elementos de la trilogía vial: el factor humano, el factor vehicular y el factor vía pública o clima. Si se dan cuenta, todos tienen relación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo conduzco un vehículo a 100 km por hora en una ruta de 70 km por hora, con un vehículo que no tiene los frenos adecuados, el sistema de frenos no es el adecuado, las llantas están lisas, ¿no? La cinta asfáltica está pésima, hay una leve lluvia que ha dejado una capa fina sobre el asfalto, puede haber diésel, puede haber aceite, y yo voy hablando por teléfono y además salí muy temprano para hacer el viaje, y todos estos elementos se conjugan para que cuando un perro se me cruza en la calle, el tiempo de reacción se va a alargar, ¿sí? Entonces, ejemplo, ustedes pueden ver de que todo hay relacionado o hay una relación, y de que todo va a incidir en que suceda o no. Y por último tenemos la distancia de detención o parada técnica, que es el otro nombre con el que se le conoce. ¿Y qué va a ser la distancia de detención o el tiempo de detención? ¿Sí? Entonces la distancia de detención incluye lo que es la distancia de reacción más la distancia de frenado, ¿sí? Y si habláramos de el tiempo de reacción, vamos a sumar lo que es el tiempo de reacción más el tiempo de frenado, nos va a dar el tiempo total de detención o parada técnica. O sea que vamos a entender en resumen que es el tiempo que tarda el conductor en detener un vehículo desde que aparece el peligro, tiene noción de algún peligro, ¿sí? O algún riesgo. Bueno, compañeros, con esto finalizamos este tema. Y en el siguiente video pues estaremos abordando otro factor de riesgo importante. Muchas gracias.